Comencemos entonces, teoría de decisiones. Para empezar, ¿alguien podría decirme o saber qué es objetivo y subjetivo? ¿Cuál es la diferencia? ¿O si es lo mismo? Objetivo es cuando no existen prejuicios personales. No estás diciendo algo desde tu punto de vista. Eso es algo objetivo, es cuando es la realidad. Es eso, digamos, y no hay nadie que lo pueda refutar, nadie pueda decir lo contrario. Eso es objetivo, es un hecho. No tiene nada de intereses personales ni pensamientos personales. Y lo subjetivo sería lo opuesto, ¿no? Cuando vos opinas algo, cuando decís desde tu punto de vista, yo creo que es esto, para mí es esto, digamos, ¿no? Y está influido obviamente por tus intereses y por tus deseos. Eso es algo subjetivo. Ahora, la teoría de decisiones es algo subjetivo, lamentablemente, porque las decisiones, y ya lo vieron con la ingeniera, son personales. Era una de las características que les dijo seguramente en su avance, ¿no? Son personales, se planean a futuro y otro montón de características que tienen las decisiones. Entonces, al ser decisiones personales, tienen obligatoriamente que ser subjetivas o objetivas. ¿Qué piensan ustedes? Subjetivas. Ok. Tienen que ser subjetivas, ¿no? Bien, entonces, introducción, comencemos. La teoría de decisiones es un área de la investigación de operaciones que no es del todo objetiva, es decir, existen distintas maneras de hablar de la teoría de decisiones o de resolver ejercicios. Y ahí está el problema que vamos a tener todo el semestre. Pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar en utilizar aquellos métodos que sean los más matemáticos posibles, ¿no? Somos ingenieros, nos gustan los números. Por esa razón, o por qué hacemos esto, para que podamos llegar todos los 66 que estamos aquí a los mismos resultados. Hay que tratar de llegar a eso. Si yo les doy un ejercicio de decisiones, por ejemplo, planeen qué día van a dar su examen parcial de la ingeniera, digamos. Todo el mundo va a tomar una decisión basado en sus intereses personales y al final no todos van a tener la misma respuesta. Entonces, imagínense eso aplicado a una pregunta de examen, cómo la ingeniera va a corregir algo donde todos tienen respuestas diferentes. Entonces, para eso se ponen de acuerdo ustedes como estudiantes, digamos, y ocupan algún modelo de decisión, algo matemático, que si lo vieron ahora en decisiones bajo riesgo, se dieron cuenta que seguramente todos llegaron a la misma respuesta, ¿no? Y así es como les va a corregir la ingeniera. Ustedes cuando hagan sus ejemplos tienen que llegar en lo posible a la misma respuesta entre todos. Ahora, las decisiones que ustedes vayan a tomar no se seleccionan porque sí. No es nomás yo quiero esto y ¿por qué? Porque sí. Tienen que estar bien fundamentadas. Tienen que respaldarse mediante hechos o si no, mediante sucesos probables. Y es ahí donde vamos a hablar más adelante de los tipos de decisiones. Hechos cuando es algo real, existe, se puede comprobar y esa información que vos tengas la podés ocupar para tomar una decisión. Lo otro sería que existan probabilidades, que yo te diga, hay un cierto porcentaje de chance que pase esto y otro porcentaje que ocurra esto. Toma una decisión. Y vos vas a decir, tengo estas opciones, tomo esta, digo. ¿No? Entonces, así es como se basan las decisiones. En eso se basan. O en hechos o en sucesos probables. Y obviamente estos sucesos probables se dan en un futuro, ¿no? Si no, no tendría sentido. Ahora, ejemplos de decisiones, ejemplos básicos, cotidianos que ustedes tienen o toman. Por ejemplo, ¿debería llevar mi paraguas hoy? Es una pregunta, digamos, o una decisión que ustedes tienen que tomar. Y la decisión depende de algo que ustedes no saben con exactitud. Puede que nos digan, digamos, hay un 20% de probabilidades que llueva mañana, un 80%, pero en realidad nunca es exacto, nunca te van a decir 100%. Entonces puede haber dos opciones en este caso. ¿Qué pasa si llueve y no tenés paraguas, digamos? Te mojás. Y si no llovió y llevaste tu paraguas, la llevaste en vano, digamos. Entonces, el objetivo de este punto es de que entiendan ustedes de que las decisiones que ustedes vayan a tomar van a tener consecuencias, ¿no? Lo que estamos haciendo en esta parte introductoria, estamos desmenuzando todo el tema de decisiones parte por parte para que al final cuando hagamos ejercicios se vayan a dar cuenta de que los ejercicios están basados en esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, en este primer ejemplo, digamos,
El objetivo de esta diapositiva es de que ustedes entiendan de que las decisiones que vayan a tomar van a tener consecuencias generalmente para ustedes en un futuro. Si ustedes la llevan y no llovió, bueno, la fregaste, digamos, estuviste con tu paraguas en vano. Y si no la llevaste y llovió, te mojaste. Salió peor, digamos, ¿no? Otro ejemplo, un juez tiene que decidir si el acusado es culpable o no. Hay dos errores que podría cometer esto. Declarar, persona, ¿no? Declarar culpable a una persona inocente o liberar a una persona culpable. Y ahí está la decisión, digamos, para el juez. ¿Qué principios debería aplicar él para no cometer ningún error? ¿Qué hace? ¿No? Y siempre van a haber esas dos opciones y van a tener que tomar únicamente una decisión. Entonces, estos son ejemplos cotidianos y ustedes pueden pensar, no sé, cuando van a la Gabriel, qué micro van a tomar, a qué hora van a salir, dónde se van a sentar, cómo van a pagar, digamos, con quinto, con billete, no sé. Son ejemplos que parecen ridículos, pero al final son decisiones. Ahora, no vamos a hablar en la materia de ese tipo de decisiones cotidianas, ¿no? Nosotros vamos a hablar desde el enfoque del ingeniero industrial, que es de donde estamos aplicando las decisiones. Casi todas estas actividades que realizamos, las actividades que realizamos, implican decisiones. Pero nosotros como ingenieros tenemos que preocuparnos por estudiar todo esto que estamos hablando, que se llama el proceso de toma de decisiones, pero enfocado en la organización. Y la organización es la empresa o aquel lugar donde ustedes van a trabajar o van a crear, porque ustedes pueden ser los creadores de su propia empresa, ¿no? Su propio emprendimiento. Entonces, ustedes tienen que aplicar esto que van a aprender en el semestre con la ingeniera en una empresa. Esto quiere decir que cada decisión que ustedes tomen como profesionales va a tener un impacto o positivo o negativo para la empresa. Para eso toman decisiones. Y obviamente la empresa no te va a contratar para que vos hagas algo negativo a la empresa. Tenés que saber tomar buenas decisiones. Y vamos a ver más adelante de que para eso necesitamos nutrirnos de información, ¿no? Eso es lo importante en este tema de decisiones. Porque ¿qué podría ocurrir si ustedes en la empresa, cuando los contraten, supónganse que los contratan, y les piden tomar decisiones? Y obviamente los van a pedir. Las consecuencias malas que ustedes podrían generarle a la empresa serían disminución de la calidad del producto o servicio, pérdidas económicas irreparables por haber tomado una decisión de invertir en X lugar, digamos. Despido, quizás el suyo, o costo de oportunidad. Costo de oportunidad es que ustedes, digamos, deciden invertir en tal lugar, pero resulta que perdieron de invertir en otro lugar donde hubieran ganado más. Ese es el costo de oportunidad. Y si no me equivoco, eso se aprende en esta materia, que es el costo de oportunidad, y tienen que salir con un concepto claro y definido de ese punto, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver, el enfoque del ingeniero industrial. No vamos a decidir si vas a llevar paraguas o no. Entonces, si vamos a aplicar la toma de decisiones, necesitamos entender cuál es el proceso, qué hacer, pasito a pasito, qué es lo que tenemos que ver. Dependiendo del autor, hay 5, 6 o 7 pasos para la toma de decisiones. Pero a la ingeniera lo que le gusta es el de este señor, el señor Gilbert Brim, un psicólogo estadounidense. Él definió en su libro 5 pasos para tomar decisiones. El primero era, bueno, Choquito, identificar el problema. El segundo, ya sabes cuál es el problema, nutrite de información. Tenés la información y sabes qué querés arreglar. Bueno, planteate distintas posibilidades. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿No? Opción A, opción B, opción C. Una vez tengas por lo menos 3 opciones, evalúala. Supone que ocurren. ¿Qué pasaría? ¿Ganás? ¿Perdés? Empatás, digamos, ¿no? Y cuando veas qué pasa con cada una de tus opciones y las evalúas, seleccionas cuál es la mejor solución. Esos son los 5 pasos que vamos a aplicar para tomar decisiones. Entonces, acerca del problema, ¿qué es el problema? Para nosotros como personas industriales, ingenieros industriales que lo vamos a aplicar en empresas, vamos a entender por problema a necesidades o requerimientos. Por ejemplo, una empresa X tiene pensado ampliar su centro de producción y tiene que decidir entre 3 localidades diferentes, ¿no? Los costos de instalación y de transporte varían de localidad en localidad. En este caso, el problema es escoger el lugar físico que presente el menor costo total para la empresa. Fíjense que ahí tenemos el problema.
tenemos la información, podemos conseguir los costos de instalación, los costos de transporte, podemos ponernos en el lugar de decidir dónde lo vamos a colocar nuestro centro de producción, evaluar las alternativas y por último tomar la decisión, ¿no? Y siempre la mejor decisión va a ser aquella que nos dé el menor costo total o aquella que nos dé la mayor utilidad, ¿no? Ese es el problema. Y ahora ya entramos a lo que hablaron con la ingeniera ahora, acerca de la información. La información se puede dividir en varios tipos, pero para la materia se pueden dividir en información de certidumbre, información de riesgo e información de incertidumbre. Al inicio de las ayudantías les pregunté ejercicios de qué hicieron y me respondieron de decisiones. Obvio, digamos, estamos en teoría de decisiones. Ese es el tema que estamos avanzando. Pero yo me refería a qué tipo de decisiones estaban haciendo ejercicio. Decisiones de Perfecto. certidumbre, de riesgo o de incertidumbre. ¿Sí, Ronald? De certeza. No, De certeza hicieron hoy. ¿De riesgo vieron algo? no el viernes, dijo. Después que acabemos un pequeño taller que hicimos hoy día, que hay que completarlo para el Ajá. viernes, ahí recién pasamos a eso, al Uy, mediodía. buenísimo, buenísimo. ¿Es un taller que tienen que escoger sobre qué? ¿Comprar? ¿Algo así? Sí, sí, se compra shampoo, qué sé yo, bicicleta, y tenía que especificar la característica, algo así, digamos, siguiendo Bien, 5 pasos. bienísimo, buenísimo. Es lo que vamos a hacer ahora, es el ejercicio que vamos a hacer ahora. Y es similar al que hicieron con Stephanie si fueron al Soyuventía, ¿ya? Y es más cortito, pero el objetivo es que le entiendan. Bienísimo. Entonces estamos, ya los voy entendiendo, digamos. Estamos con la ingeniera en información de certidumbre y el viernes recién hacen incertidumbre. Entonces comencemos hablando del primer tipo de información o el primer tipo de ejercicio que ven en el avance. Es la información de certidumbre. Aquella que es cierta, se puede evidenciar claramente, es presente. Por ejemplo, digamos, luego de un estudio de mercado en la ciudad de Santa Cruz, se pudo evidenciar que el precio de una gaseosa en una tienda de barrio es de 10 bolivianos, mientras que en los supermercados es de 9,50. Estos precios constituyen información certera. Y supongamos que yo le pregunto a Blanca Elena Cosío, le digo, con estos datos, ¿sabes que este sábado tenés una fiesta en tu casa? No hay COVID, nada, todos entran con su negativo. Y resulta que vos tenés que comprar soda, porque todos toman soda cualquiera, Sprite. Tenés que comprar 20 botellas. ¿Dónde las vas a comprar? Y ella me va a decir, de pecho, pues, yo me voy al supermercado, me sale más barato y como voy a comprar harto, así sea un poco más lejos, digamos, me ahorra los costos. Entonces, esa decisión que ella ha tomado, la ha tomado con información certera, la conoce, es presente, ¿no? Y la decisión que vaya a tomar generalmente va a ser la correcta, por la información que maneja. Ahora, esto no se da en la vida real. Perdón, se da en la vida real, pero no se da en la vida empresarial. A eso me refería. No, nunca van a tomar decisiones. Para ese caso no los contrataban, digamos. Si el gerente ya sabe qué es lo que va a ocurrir, ¿para qué te va a contratar a vos como ingeniero industrial para que tome decisiones si él las puede tomar con la certeza de que va a ocurrir lo que él quiere? ¿No? Para eso contrata un industrial que venga y le diga, no sé, toma esa decisión vos y si la tomas mal nos vemos con tu finiquito y te vas, digamos, ¿no? Entonces, ese es el tipo de información, la primera, digamos, la información de certidumbre. El segundo punto, que es la información de riesgo, es lo que les va a hacer doler la cabeza en el semestre, en el primer parcial, porque es lo que más les va a tocar en el examen. ¿En qué consiste esto? Se refiere a situaciones probabilísticas, aquella que tiene que ver con un suceso futuro, por lo tanto no existe la exactitud de esa información como en el caso de la información de certeza. Si notan en información de certidumbre, abajito de certidumbre dice es presente. Son decisiones o son situaciones que hay en la actualidad, mientras que la información de riesgo es información que está en el futuro, entonces no podemos conocerla. Ahora, no podemos conocerla, pero podemos contar con datos históricos que permitan obtener una esperanza matemática, llamada también probabilidad, con la que nosotros podemos trabajar para tomar una decisión. El ejemplo es el tema del pronóstico. Es imposible que alguien me diga al 100% que mañana va a llover.
Nadie. Nadie, porque nadie viene del futuro. Pero puede haber alguien, una tal Anabel Angus, que me diga, hay un 70% de probabilidades que llueva mañana a las 8 de la mañana. Y es porque, no ella, digamos, pero supongamos, ella maneja información histórica del clima y hace sus proyecciones a futuro. Y según esas proyecciones, al 70% de confianza, mañana va a llover, ¿no? Esa es información de riesgo. Hay un 30% de chances que no llueva. Y listo, se acabó. No puedes hacer más, no puedes enojarte, digamos, si no llovió o llovió. Es lo que hay, es la realidad del mundo en el que vivimos, ¿ya? Eso es lo que les va a doler la cabeza y lo vamos a ver más adelante. Hoy no. El último tipo de información es el tipo de información de incertidumbre. No tenés ni datos reales, no tenés ni datos históricos, por lo tanto no tenés probabilidades, digamos, no tenés nada. Lo único que podés hacer es simular, decir qué pasa si, qué pasa si esto otro. O podés decir una matriz de consecuencias, que lo vamos a ver más adelante, que significa prácticamente lo mismo, digamos, plantearte situaciones, decir qué pasa esto, esta es su consecuencia, ya. Y si pasa esta otra cosa, esta es otra consecuencia. Y en función de los resultados, tomar una decisión. Y por último, algo que es bien bonito, son los criterios psicológicos. Los criterios psicológicos se refieren a simplemente considerar el estado de ánimo de la persona. Imagínense eso, estudiar el estado de ánimo de la persona. Por ejemplo, a Nicolás Albarracín yo le pregunto hoy, ¿cómo te sentís? Y él me va a decir, pucha, perdí Oriente 1-0, digamos. Estoy medio deprimido. Entonces él, si yo le hago tomar una decisión, él me va a decir, no sé, pone cualquiera, digamos, ya me vale, digamos, ya coger la opción B, pero vas a perder, ¿qué me importa? Digamos, ya perdí todo ahora en el partido, digamos. Ese estado de ánimo de Nicolás es un criterio psicológico. Y también se toman decisiones en función al criterio de la persona, ¿ya? Otro punto de vista que, si no lo han visto con la ingeniera, también lo vamos a ver acá, ¿ya? Es el tercer tipo de información. Hasta ahí, una pausa de 1 minuto. ¿Quieren hacer alguna pregunta sobre lo que estamos introduciendo al tema? No, muy bien. Entonces, hemos hablado de los tipos de información. Ahora, estos tipos de información se trasladan a los tipos de decisiones. ¿Por qué? Las decisiones, para empezar, pueden tener diferentes clasificaciones, dependiendo del tiempo en el que se vayan a aplicar, por ejemplo, ¿no? Pero para objeto de la materia, nosotros solamente las vamos a clasificar dependiendo del tipo de información que manejen ustedes para tomar esa decisión. Entonces, si ya sabemos qué tipo de información tenemos, fácilmente lo aplicamos a las decisiones. Decisiones bajo condiciones de certidumbre, de riesgo y de incertidumbre, ¿no? Entonces, comencemos ahora sí. Fíjense, esta introducción teórica es la que les voy a dar también para inventarios y para cola, ¿ya? Ahora comencemos recién con los ejercicios. Bien, sigamos entonces, comencemos con decisiones bajo condiciones de incertidumbre. La toma de decisiones bajo condiciones de certeza solo es posible cuando dispones de toda la información necesaria, conoces todos los datos y las variables, se sabe qué soluciones se pueden tomar y se comprenden las repercusiones de las diferentes alternativas en las que se puede escoger. Para resolver este tipo de problemas nosotros vamos a ocupar el modelo matemático matricial. Y para eso vamos a hacer un ejemplo. El Colegio Parroquial La Santa Cruz necesita renovar los pupitres de sus aulas. La Junta Directiva de Padres de Familia, luego de reunirse con los estudiantes y de analizar la comodidad de los mismos, presentó una lista con los siguientes requerimientos que deberían tener los pupitres. Fíjense, tenemos un problema. El colegio necesita comprar pupitres. ¿Cuál era el segundo paso? Era nutrirse de información, ¿no? Y para nutrirse de información, para empezar vos necesitas saber qué querés comprar. En este caso queremos comprar estos pupitres y la junta directiva o ustedes como compradores se han puesto como meta que no pese más de 10 kilos, que tenga casillero y que no cueste más de 100 bolivianos cada uno. Estas son las características que mencionaba su compañero hace rato. Características de la compra que ustedes van a hacer. Ahora, en el ejemplo que les dio la ingeniera, seguramente no son 3 características, deben ser por lo menos 8, mínimo, pienso yo. Ahora,
El ejercicio que vamos a hacer nosotros tiene solamente 3 porque el objetivo es que entiendan cómo se hace y ya de ahí lo aplican en su tarea, en su taller y en su examen, no sé si les toca, ¿ya? Entonces, ¿qué problema? Queremos comprar X cosa y tenemos la característica. El segundo paso era definir la información o nutrirnos de información. Entonces, para solucionar este problema, el colegio obtuvo proformas de las siguientes mueblerías: Corimexo, Muebles Hurtado y Muebles Inti. Y como son proforma, el producto que ofrecen ya está, no te lo puedes inventar, los datos están, son presentes. Resulta que cada uno de de estas mueblerías presentó la siguiente información, digamos. El pupitre de Corimexo pesa 12, tiene casillero y cuesta 110. El otro pesa 10, tiene casillero y cuesta 120. Y el Inti pesa 11, tiene casillero y cuesta 90. Entonces ya vos sabés tus opciones, sabés cuál es la información que tenés, planteaste tus alternativas, que ahora son estas 3. Una vez planteadas las alternativas, el cuarto paso era evaluarlas. Y para evaluarlas nosotros necesitamos adecuar esta información que es cualitativa, ¿no? Son aspectos, digamos, tangibles del producto, necesitamos convertirlos en información cuantitativa para poder evaluarla y tomar una decisión matemática, que es lo que hablé en la primera diapositiva, que decía de que nosotros como ingenieros industriales necesitamos llevar todo a números para poder tomar decisiones que sean similares y no decir yo quiero Corimexo porque tiene una bonita propaganda, digamos. Yo quiero Hurtado porque está más cerca. Nada, tenemos que adecuarnos a los números. Entonces ya sabes tus características y sabes la característica de los productos que te ofrecen. Ahora necesitamos llevarlo a números. Necesitamos determinar dónde comprar los pupitres, ya sabemos, ese es el problema. Y dice, como la lista de requerimientos ya viene dada en el enunciado, procedemos a realizar lo que se llama la matriz de requerimientos, en el cual nosotros vamos a asignar un valor entre 0 y 10 a cada característica que nosotros queremos del producto. Mientras más alto el valor que a nosotros asignemos, significa que esa característica es más imprescindible para nosotros como tomadores de decisión. Por ejemplo, y miren lo que estoy poniendo, estos datos que van a ver es mi punto de vista de Luis Andrés. Ustedes podrían tener otro y va a estar correcto, ¿no? Veamos qué ocurre. En el tipo de requerimiento que no pese más de 10 kilos, yo le puse una puntuación de 8. ¿No? Siendo 10 importantísimo, digamos, y 0 nada importante. Para mí, 8. Que tenga casillero, 9. Fíjate cómo para mí es más importante que tenga casillero a que pese más de 10 kilos. Y el tercer requerimiento, que no cueste más de 100 bolivianos cada uno, ¿no? Entonces, ese colegio le interesa que no cueste más de 100 bolivianos en una escala de 0 a 10, 9. ¿No? Le importa más que no cueste eso a que pese más de 10 kilos, fíjense. ¿No? Y así ustedes pueden plantearse las características que sean para la compra de, no me acuerdo qué dijeron, y ponen ahí los números, ¿no? Yo a este le pongo un 8, a este un 7, a este un 6, a este un 10, digamos, es importantísimo, no puede faltar eso. Entonces hacemos este vector o esta matriz requerimiento, y creo que sale aquí, entonces la matriz requerimientos va a quedar así. RJN igual a una matriz 8, 9, 9, ¿no? Filas, columnas, de una fila a 3 columnas, entonces es una matriz de 1 por 3, ¿no? Y esa sería la matriz requerimiento. Ahora, necesitamos nosotros hallar la matriz característica de cada una de las opciones, o en este caso de cada una de las mueblerías. Entonces, una vez obtenida esta matriz de requerimiento, debemos obtener las diferentes matrices características de cada alternativa. Ahora, miren la puntuación que yo le estoy dando a cada una de mis opciones. Para Corimexo, ellos me dijeron, el pupitre pesa 12 kilos. Y ahí yo le coloco un 5. ¿Por qué le coloco un 5? Porque aquí ya yo no evalúo qué tan importante es como en la matriz de requerimiento. Aquí lo que yo evalúo es en qué medida esa característica satisface mi requerimiento. Entonces, mi requerimiento era de que pese 10 kilos. Si el pupitre pesara 10 kilos, yo estaría, digamos, con mi requerimiento, no sé, cumplido. Entonces le pondría un 10 puntos,
¿no? En este caso, como pesa más, yo arbitrariamente he decidido colocarle 5. No hay ciencia ahí, yo le coloqué 5. Ahora, el segundo punto, ¿tiene casillero? Tiene casillero. Entonces, como cumple mi requerimiento, yo le puse 10. Cuesta 110 bolivianos, le puse. Perdón, cuesta 110 bolivianos es el dato. Ahora, del 1 al 10, ¿qué tanto satisface el requerimiento que dice que cueste 100? 4. Yo le puse 4, digamos, ¿no? Es más caro de lo que yo quiero, entonces no me satisface. Y si me satisface, lo hace con 4 puntos, digamos, ¿no? Y así van yendo punto por punto. Entonces vamos viendo el otro. La matriz característica de Corimexo quedaría de esta forma. Es una matriz 3x1, ¿no? 3 filas, una columna, donde vamos colocando ya directamente el número. No me interesa la variable cualitativa, ahora me dedico a los números. 5, 10 y 4. Esa sería la matriz característica de Corimexo. Por eso C, Corimexo. Pupitre hurtado. El pupitre pesa 10 kilos. Oye, justo lo que yo necesito. Entonces 10 le doy. Satisface todo. ¿Tiene casillero? 10, belleza. Pero cuesta 120. Ah, ¿satisface mi requerimiento de 100 bolivianos? No. Y como lo satisface en peor medida, o perdón, no lo satisface en peor medida, yo le he colocado una puntuación de 2, ya no de 4, ¿no? Si hubiera sido 100 pesos, le pongo sus 10, no hay problema. Entonces, así se va añadiendo estos valores o esta evaluación de cada una de las características de las empresas, ¿no? Y por último, vamos a tener la matriz característica de esta mueblería hurtado, ¿no? Que es lo mismo, llevar eso a 10, 10, 2. Nada más. Me falta pupitre, el pupitre Inti. Entonces pesa 10 kilos. Y yo aquí le puse 9. ¿Por qué? No sé. Me dio la gana de ponerle 9. Mentira. Debimos haberle puesto 10 kilos porque cumple a cabalidad mi requerimiento. No creo que está mal. Esto ahorita lo vamos a verificar. ¿Tiene casillero? Tiene casillero. 10 puntos. Cuesta 100 bolivianos. Oye, es justo lo que necesito o justo lo que pido. Entonces, otros 10 puntos. Saco su matriz característica, 9, 10 y 10, ¿no? Y con eso vamos a proceder a obtener los valores cuantitativos para poder comparar cada alternativa. Para esto vamos a multiplicar la matriz requerimiento con cada una de las matrices características, obteniendo así un valor numérico. Entonces, teníamos una matriz que era de 1 por 3, que era la matriz requerimiento, la RJN que tenemos acá, y la tenemos que multiplicar por la matriz característica, por cada una de las matrices características, que es una matriz, ¿cuánto era? Era de 3 por 1, ¿no? Sí, 3 por 1. Entonces, al multiplicar eso, tenemos este modelo de acá. Y si recuerdan álgebra 2, al multiplicar una matriz 1n por una n1, n con n se van, y te quedan una matriz de 1 por 1, o sea, un valor, un número. Entonces, a eso es a lo que apuntamos. Y claro, al haber calculado todo, me sale estos resultados, que ahora estoy un poco, sí, están bien. 166 para Corimexo, 188 para Hurtado y 252 para Inti. ¿De dónde sale eso? El de Corimexo, por ejemplo, que es 166 según yo, no sé, me pude haber equivocado, vamos a revisar ahorita, sale de la siguiente operación, es lo que van a hacer en su taller. Van a venir a la matriz requerimiento y es de 8, 9, 9. Esa matriz la tienen que multiplicar por la matriz característica de Corimexo, que es 5, 10, 14. ¿Y cómo era la multiplicación de matrices? Multiplicaban 8 por 5 más, ¿cuánto era? 9 por 10 y más 9 por 4. ¿Cuánto sale eso? 8 por 5 más 9 por 10 más 9 Sale por eso. 4 sale 166, ¿no? Entonces, está bien. De esa forma calculamos hurtado, calculamos INTI y tenemos lo que la ingeniera llama la decisión final o DF. Y esta es la respuesta que va a buscar la ingeniera en su examen. No importa el tipo de decisión que hagamos por si acaso. Si ustedes hacen certidumbre, riesgo o incertidumbre, cualquiera de las tres requiere que en su examen ustedes escriban decisión final, X situación o X alternativa, ¿no? Entonces, decisión final, muebles INTI.
Primer punto para tener puntos con la ingeniera. Y segundo, aparte de colocar decisión final X cosa, necesitan aplicarles ustedes una interpretación que no debe ser un testamento ni media plana. Y tampoco tiene que ser la decisión es muebles INTI. Tienen que tratar de razonar ustedes y escribir con sus palabras por qué están tomando esa decisión. Obviamente el por qué ya lo tienen. Acaban de hacer un procedimiento matemático para eso, pero ahora deben describirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pondría en mi examen, como se puede notar, la mueblería INTI obtuvo la mayor puntuación, por lo que debe ser escogido como el lugar para la compra de los pupitres para este colegio, ¿no? Esto no significa, y esto ya es más teórico, digamos, no significa que esta alternativa cumpla exactamente con todos los requerimientos dados, sino que satisface la gran mayoría de ellos, ¿no? En este caso creo que el mueble INTI sí satisfizo todos mis requerimientos, pero no siempre va a ser así y se van a dar cuenta cuando ustedes hagan su taller. La decisión final a la que lleguen no va a ser aquella a la que tenga 10, 10, 10 en todos los requerimientos, sino va a ser la que satisfizo la mayoría de ellas y por lo tanto obtuvo la mayor puntuación, ¿no? Y nada más, esa sería la respuesta, digamos, para su taller y para su ejercicio de decisiones bajo condiciones de certidumbre. Ahora, no sé si tengo otra diapositiva sobre esto. No, ya. ¿Hasta ahí quieren preguntar algo sobre eso? Oye, la Ronald, segunda matriz se llama matriz característica, ¿no es? Y la ma- primera, ¿cómo se llama? matriz requerimiento, Ah, ¿ya? gracias. Bien. Decisiones bajo condiciones de riesgo. Vamos a ir adelantándonos un poquito. La toma de decisiones, ya lo vimos, implica cierto riesgo implícito. Nunca podemos estar 100% seguros de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Sin embargo, podemos calcular la probabilidad de que ese riesgo aparezca o no y de sus repercusiones o consecuencias. Este tipo de decisiones se basan en porcentajes de probabilidad que pueden ser conocidos o estimados gracias a la información disponible o a la experiencia, ¿no? Ese es un punto importante. Información disponible o experiencia. Cuando hablamos de condiciones de riesgo, los beneficios o las consecuencias de cada alternativa van a estar representados por distribuciones de probabilidad. ¿Qué significa eso? Que cuando alguien te diga en decisiones de riesgo, te va a hablar de los resultados son tantos bolivianos, pero hay un tanto por ciento de porcentaje que ocurre, ¿no? No es como en el caso del ejemplo de la soda que yo les decía, vale 9.50 y es 9.50. Nadie te va a decir hay un 60% de probabilidades de que el señor de la venta te cobre 9.50, digamos. Es ridículo, porque esa información es presente. En cambio, en este tipo de decisiones, sí te van a decir lo siguiente. Hay un 30% de probabilidades de que ganes 1 millón de bolivianos. Y hay un 50% de probabilidades de que perdas 1.000 pesos, digamos. Aunque suene ridículo. Pero de esa forma, ¿no? Así es cuando vemos decisiones bajo condiciones de riesgo. La decisión puede basarse en el criterio del valor esperado, maximización de la utilidad esperada, o la minimización del costo esperado, que es lo que vamos a ver durante las ayudantías, ¿no? Los ejercicios. Por eso no lo explico, lo vamos a ver en ejercicios directamente. Para resolver este tipo de decisiones, se ocupan dos modelos matemáticos, las matrices de decisiones y los árboles de decisiones. No vamos a entrar a ninguno de esos dos temas hoy, porque si no nos morimos, ¿no? Simplemente vamos a verlos de forma por encimita, digamos, así tan encimita que ni le vamos a entender, pero ya vamos a ver de lo que vamos a hablar la otra clase cuando lo mencionemos y hagamos ejercicio, ¿ya? Entonces, pensemos, o paremos aquí y digamos, cuando hablábamos de las decisiones dijimos que habían tres tipos, ¿no? Condiciones de certeza, de riesgo y de incertidumbre. Ya sabemos por qué es cada una. Esta, no, esta tiene información, esta tiene poquita o con probabilidades y la otra no tiene nada. Cuando hablamos de información certera, dijimos que se resuelven los ejercicios en forma de matrices, dijimos, ¿no? Claro, matrices vectoriales, que es lo que hicimos hace rato. Aprendimos y vimos que es fácil, tiene como característica de que ustedes colocan los números que les dé la gana, literalmente que les dé la gana, y al final van a obtener un resultado y va a ser una decisión que va a ser suya, ¿no? Ahí está.
El segundo tipo de decisiones es esta, decisiones bajo condiciones de riesgo, donde nosotros tenemos probabilidades. ¿Y cómo resolvemos estos ejercicios? Con matrices y con árboles de decisiones. Y el tercer tipo ni lo hemos nombrado, así que ahí muere, ¿no? Entonces concentrémonos en el segundo tema. Decisiones bajo condiciones de riesgo se resuelve con matrices y con árboles de decisiones. ¿Qué es una matriz? Es esto. Una matriz de decisión, lo que vemos en la pizarra, le iba a decir, en la pantalla, es la estructura básica de cualquier matriz de decisión. Está compuesta por lo siguiente. A la izquierda, en las filas, vamos a representar nosotros las alternativas, las opciones que vamos a tener ante el problema que se nos presente o la decisión que vayamos a tomar. Y a estas alternativas nosotros le damos una numeración. Por ejemplo, eran Corimexo, Inti y no me acuerdo el otro, Hurtado. Entonces, esos tres yo le voy a asignar una variable A1, A2 y A3. Y así se va a llamar. Corimexo es A1, Inti es A2 y Hurtado es A3. Y listo, ¿no? Y ahí hago mi matriz y le pongo A1, A2, A3. Y ya yo sé cuál es cuál. El segundo punto o el segundo componente dentro de las matrices de decisiones se llama NJ o estados de la naturaleza. En otros libros se ponen una S en vez de una N o una E en vez de una N. No importa, es un estado de la naturaleza. Y lo bonito de este tema, al final de las diapositivas hay un punto que se llama bibliografía, que es para que ustedes busquen información si les interesa. Si no, no hay problema, ¿no? Pero se van a dar cuenta los que busquen de que teoría de decisiones hay varios autores y todos le cambian la simbología. Todos, ¿no? Hasta la ingeniera a veces se inventa su letra, digamos. ¿Qué son los estados de la naturaleza? Son condiciones que pueden o no ocurrir y afectar dentro de la toma de decisiones tuyas. De nuevo, el estado de la naturaleza son condiciones que pueden o no ocurrir dentro del proceso de la toma de decisiones. Y obviamente tienen que afectarte a la consecuencia que vos hagas. Por ejemplo, si van a ir al estadio y el estado de la naturaleza sería que llueva o que no llueva, digamos. Si llueve, ¿les afecta o no les afecta en su ida al estadio? Sí, porque se puede mojar. Si no llueve, ¿les afecta o no les afecta? No les afecta, pero se divierten, ¿no? Es un ejemplo igual, van a ver ridículo. Y voy a decir mucho ridículo en la materia porque no es algo dicho, digamos. La investigación de operaciones, lo que estamos analizando ahora, no es algo cerrado. Hay que meterle mucha subjetividad a la explicación de la materia y ustedes para la comprensión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esos dos estados de la naturaleza, que llueva o que no llueva, pueden afectarte a la decisión tuya de ir o no al estadio. Y esas dos estados de la naturaleza pueden o no ocurrir, ¿no? Más adelante vamos a ver los tipos de estados de naturaleza que hay para la toma de decisiones. Entonces, eso forma parte de las columnas de la matriz de decisión, ¿no? N1, N2, N3, hasta N sub N. Pueden haber cualquier cantidad de estados de la naturaleza. Y si nosotros intersectamos las alternativas con los estados de la naturaleza, tenemos esto que se llaman R. ¿Y qué es R? A la derecha dice resultado, valor numérico que generalmente representa utilidades o costos. Entonces, es esa consecuencia de haber tomado una decisión y que haya ocurrido un estado de la naturaleza. Ese es el resultado. Si lo hablamos en términos monetarios, puede representar utilidad o puede representar costo. Volviendo al ejemplo de hace rato, una empresa tiene que decidir dónde poner un centro de producción. Hay tres alternativas, digamos, ¿no? El lugar Montero, Guarne y Santa Cruz. Son las tres alternativas. Y los estados de la naturaleza podrían ser el nivel de la demanda del producto que van a producir. Entonces, dependiendo de dónde ustedes planten su planta, valga la redundancia, y de la demanda que ocurra de su producto, los resultados van a variar, las utilidades van a variar. Si vendo más, va a depender también de dónde los estoy produciendo, porque eso significa costo. Entonces yo puedo vender más y gastar menos, voy a tener un resultado.
O puedo vender más y gastar más y voy a tener otro resultado. Puedo vender menos y gastar más y así, ¿no? Entonces son resultados diferentes que van a ocurrir para cada alternativa y para cada estado de la naturaleza. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. 3 cosas. Por último, voy a saltarme al último punto que es P sub NJ. P sub NJ dice que es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos estados de la naturaleza que vamos a mencionar, ¿no? Entonces fíjense dónde están ubicados dentro de la matriz. Bien por debajo de la N sub I, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros analicemos un problema de decisiones bajo condiciones de riesgo y nos planteen distintos estados de la naturaleza, el enunciado mismo nos va a decir cuál es la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos. Ejemplo, volviendo al tema del centro de producción, si yo les digo, estas son tus alternativas, ¿no? Era Guarnes, Montero y Santa Cruz. Y estas son tus estados de la naturaleza, que la demanda sea del 10% más, del 20% más o del 30% más en relación a un año normal, digamos. Ahora, esas, esos estados de la naturaleza tienen que venir afectados por una probabilidad de ocurrencia. Y viene de dato en el enunciado. Diría más o menos lo siguiente. Hay un 30% de probabilidad que la demanda aumente en 10%. Hay un 20% de probabilidad que la demanda aumente en 20%. Y hay un 50% que aumente en 30%. Entonces ustedes van llenando esa matriz de esa forma. En las n sub 1 ponen el aumento de la demanda y en las p sub n van a ir colocando la probabilidad de que ocurra cada uno de esos aumentos de la demanda, ¿no? Entonces ya sabemos qué son los estados de la naturaleza, sabemos que vienen afectados por una probabilidad de ocurrencia y sabemos que hay ciertas alternativas que son las que nosotros vamos a tomar. Y los resultados es la consecuencia de haber tomado tal alternativa y que haya ocurrido tal estado de la naturaleza, ¿no? Bien, entonces como último punto, que esta es la columna de la derecha, se llama valor o resultado esperado de cada alternativa. Es aquello que nos va a ayudar a tomar la decisión. Y es el último punto que llamábamos evaluar la decisión, ¿no? Evaluar cada una de las alternativas. Entonces, ¿cómo hallaríamos nosotros el valor de E sub A1? Y para empezar, ¿qué significa? E porque es la esperanza matemática. Es un valor matemático, numérico. Y A sub 1 porque está representado para esa alternativa. En otras palabras, sería lo que probablemente llegáramos a ganar si nosotros escogemos A1. Lo mismo con la 2, ¿no? Lo que nosotros llegáramos a ganar probablemente si escogemos a 2. Y estoy hablando de ganar porque estoy asumiendo que los resultados son ingresos o utilidades. Pero si fuera costo, digamos, si analizáramos el problema para costo, ese valor esperado ya no sería ingreso o ya no sería ganancia, sería lo que nosotros esperáramos gastar en tal alternativa, ¿no? Y ahí viene lo que nosotros vemos de maximización y minimización que habíamos hablado en la teoría. Y dice que si el problema es de utilidades o de ingresos, tienen que escoger el máximo. Y si el problema nos habla de costos, tienen que escoger el mínimo. ¿Y dónde escogen? Donde dice decisión final, que es lo que ustedes van a escribir al final. Decisión final, tal alternativa porque tiene el menor costo, o tal alternativa porque tiene el mayor ingreso o utilidad, ¿no? Ven cómo todo lo que hemos hablado lo estamos conectando dentro de esta matriz. Y estamos tardando un poquito de tiempo en esto porque esto es su examen. La ingeniera le va a preguntar matrices, más que certidumbre, matrices y árboles, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula este valor A sub 1 o el valor esperado de A sub 1? Consiste en la multiplicación de cada uno de los resultados de esa alternativa. O sea, si aquí dice A1, te venís a esta fila de A1 y haces una suma producto, llamaríamos en Excel, o una suma del producto de cada uno de los resultados con su probabilidad. Digamos, si aquí el resultado es de 1000 bolivianos, lo multiplicás por la probabilidad de ganar esos 1000 bolivianos. Aquí sale 2000, digamos. 2000 por la probabilidad de ganar esos 2000. Y así, con todas las probabilidades que ustedes tengan y van a tener un valor esperado. Ese valor esperado lo comparan ustedes con los otros valores
esperado y escogen el mayor si es utilidad y escogen el menor si es costo. Y nada más, es lo más fácil. Y consejo de conejo, si pueden, se hacen un Excel y si no pueden, entran a la página y lo descargan porque ahí ya está una estructura de una matriz de decisión, creo, donde ustedes tienen que colocar directamente cuáles son las alternativas, cuáles son las probabilidades de ocurrencia de los estados de la naturaleza y se van calculando, digamos, los resultados o los tienen que calcular ustedes, va a depender del ejercicio y automáticamente salen los estados de la naturaleza y ahí ustedes ya tienen que tomar la decisión, ¿no? ¿Escoge el mayor o escoge el menor? Y nada más. Y con eso terminan la matriz de decisión. Y obviamente, volviendo a lo anterior, tienen que colocar decisión final X alternativa y por qué. Porque es la que me genera más utilidad. Porque es la que me genera menos costo. ¿No? Eso sería la matriz. Ahora, fíjense, no hemos hecho ningún ejercicio de matrices. Nada. Pero pienso que ya más o menos tenemos una idea de qué es lo que vamos a hacer. Yo tenía una duda en eso de estado de naturaleza, ¿cómo, digamos, llego a identificar cuántos estados de naturaleza tiene el ejercicio? Ya, te lo dice. El enunciado te lo dice. Te lo nombra. Generalmente te lo da en forma de cuadro. Por ejemplo, y te lo dice así textual, los posibles estados de la naturaleza son, y te dice, digamos, inciso A, que llueva, inciso B, que no llueva, inciso C, que salga el sol, y al ladito sus probabilidades, 20, 30, 50%. Entonces ahí ya vos te das cuenta, estos son mis estados de la naturaleza, N1, N2. Estas son sus probabilidades, P sub N1, P sub N2, P sub N3. ¿No? Me salvé de decir una burrera. Y eso, bien. Siguiente entonces, ¿qué es un árbol de decisiones o cómo se estructura? Lo mismo que nosotros habíamos hecho allá atrás en la matriz, lo podemos llevar a un árbol y vamos a darnos cuenta. Este punto cuadradito que estamos viendo a la izquierda se llama punto de decisión. Es un punto de decisión porque ahí se plasma, se escribe, se describe la decisión que ustedes van a tomar. Puede ser la alternativa A, puede ser la alternativa B o puede ser la alternativa C. No sabemos. Para eso necesitamos buscar el valor esperado que nosotros antes hallábamos en la matriz en este lado, ¿no? Ahora nosotros lo vamos a buscar en una especie de árbol. ¿Qué es un árbol? Es una representación gráfica de, de un proceso de toma de decisiones, digamos. Comenzás a estructurarlo de la siguiente forma. Pones el punto de decisión, que es lo que querés llegar, lo que querés hacer. Colocas una flechita por cada alternativa que tengas y al final de cada flecha vas a colocar un circulito. Ese circulito se llama punto probabilístico. Se llama punto probabilístico porque ahí es donde convergen o donde llegan todos aquellos estados de la naturaleza que están afectados por una probabilidad. Por eso se llama punto probabilístico, ¿no? De nuevo, ¿cómo se elabora un árbol? Colocas primero un cuadradito que se llama punto de decisión, donde vas a tomar la decisión o donde vas a escribirla. Digamos que gane la A le pones ahí. Decisión final, A. De ese punto de decisión nacen las decisiones, ¿no? Por eso se llama así. Las decisiones podrían ser A, podrían ser B o podrían ser C. Y para cada decisión le corresponde un punto probabilístico. Punto probabilístico porque ahí llegan los estados de la naturaleza que están afectados por una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, noten esto de acá, en la matriz nosotros veíamos alternativa A1, A2, A3, y miren que a cada alternativa le correspondía N1, le correspondía N2, le correspondía N3. A A2 también, N1, N2, N3. A A3 lo mismo. Entonces, es lo mismo que estamos viendo acá. Solo que aquí en vez de A1 ya se llama A, en vez de A2 se llama B y en vez de A3 se llama C. Pero al final, fíjense, para cada alternativa estamos llegando a algo donde se demuestran todos los estados de la naturaleza. N1, N2 y N3. El mismo N1 afecta a B, el mismo N2 a B y el mismo N3 a B. Y los mismos a C, ¿no? Estamos, digamos, haciendo esta matriz en un gráfico de esta forma. Ahora,
Noten que era lo que ocurría en la matriz. Si ocurría A1 y ocurría N1, íbamos a tener un resultado R11 que iba a ser muy diferente de aquel resultado que nazca de la alternativa 1 y de N3. Por eso no se llama R11, se llama R13. Y así nacen las 9 distintas posibilidades o resultados, digamos, ¿no? Para 3 alternativas y 3 estados de la naturaleza. Entonces, llevando eso a un árbol de decisión, nos damos cuenta de que aquí también tenemos esos 9 resultados posibles. ¿Y de dónde nacen o de dónde vienen? Vienen de un estado de la naturaleza, N1, para este caso, ¿no? Y vienen de una decisión. Entonces, estamos trayendo la matriz a un gráfico. Es la misma forma. Ahora, una vez nosotros hemos colocado, por ejemplo, cuál es la probabilidad, 20%, 10%, 70%. Cuáles son los estados de la naturaleza, que llueva, que no llueva, que salga el sol, digamos, ¿no? Una vez nosotros hemos colocado los datos, vamos a poder hallar los resultados. Resultado A1, resultado A2, resultado A3, que era lo que les decía que o viene de datos o deben calcularlo, ¿no? Lo vamos a ver en ejercicio. Recuerden que estamos viendo de forma superficial lo que vamos a aprender, ¿ya? Pero así como en la matriz nosotros podíamos hallar los diferentes resultados o nos lo daban, igual lo podemos llevar al árbol. RA1, RA2, RA3 y así. Y al final, una vez vos tenés estructurado tu árbol, también tenés que tomar una decisión. Entonces, esos últimos puntitos que estamos viendo acá, estas flechitas, se llaman ramas. Claro, si esto es un árbol, esto tiene que ser una rama. Y esa rama no tiene nada que ver con esta R de acá. Esta R es de resultado, por si acaso, ¿ya? Pero cada flechita que está a lo último de un árbol se llama rama. Entonces, cada rama tiene un resultado y el conjunto de los 3 resultados de cada decisión forma el valor esperado de esa alternativa o de esa decisión. Y se calcula de la misma forma que calculábamos la matriz. El valor esperado de A1 lo hallábamos de R11 por la probabilidad, R12 por su probabilidad. Lo mismo acá, fíjense, RA1 por su probabilidad, RA2 por su probabilidad y así. Hallamos el valor esperado de cada una de las alternativas y ese valor que hallemos allá lo trasladamos al punto probabilístico. Fíjense cómo ya está aquí colocado. El dato que ustedes hallen, si aquí hallan 10, 10 acá, 20, 20, 30, 30. Entonces, ¿por qué lo llevamos hasta ahí? Porque nosotros tenemos que tomar una decisión en función a esos valores esperados. O una decisión en función a esos valores esperados. Entonces, para tomar una decisión que está aquí en el punto de decisión, ustedes tienen que, digamos, sentarse y mirar cuál de esas 3 decisiones o alternativas me conviene, la de 10, la de 20 o la de 30. Si hablamos de ingreso, la de 30. Si hablamos de costo, la de 10, ¿no? Entonces, ahí recién ustedes toman una decisión en el punto de decisión. Si aquí era 10, 20, 30 y estamos hablando de ingreso, haya esta gana y esa alternativa C, yo la vengo y la escribo acá. Y pongo decisión final, alternativa C. Y esa DF tendrían que colocarla para la ingeniera, ¿no? DF, decisión final, alternativa C, y tienen que describir por qué, ¿no? Es la decisión, o se escoge la alternativa C porque es la que nos da mayor utilidad, digamos, ¿no? Pausa. Y con esto acabamos por si acaso, ya no nos vamos a morir con un árbol de varias etapas todavía, eso lo vamos a dejar para la otra clase. Pero ¿quieren hacer una pregunta sobre los árboles o no? Porque si no yo me disparo y espere. Juan ¿Hasta Ronald, cuántas etapas hay? ¿cuántas etapas hay? Pueden haber en ejercicios hasta de 3 etapas. Y hay en YouTube un ejercicio de 3 etapas. Y lo vamos a aprender a hacer también, ¿ya? Y me Generalmente la ingeniera pregunta de 2, ahí, ¿no? Y más o menos son así de este tipo, mírenlo. Árbol de decisión de varias etapas. ¿Por qué se llama de 2 etapas? Porque se toman 2 decisiones.
tomas la decisión en la primera etapa y una vez tomada, llegas a un punto donde tenés que volver a tomar otra decisión, ya no entre A o B, claro, porque ya tomaste esa decisión. Ahora tenés que tomar entre otras alternativas que van a depender de la decisión que hayas tomado anteriormente. Ahora imagínate eso aplicado a 3 etapas, digamos. Así sería. La ingeniera pregunta de 2 etapas normalmente. Y si está buenita, de 1. ¿Ya? Y para eso, muy bien, Ronald, me has hecho acuerdo, les voy a mostrar algo que pueden leer. No los voy a obligar a nada, yo nunca en el semestre, cada uno hace lo que quiere, pero le voy a mostrar un documento que puse. Bien, en la página, acá, en teoría de decisiones, fíjense que la ayudantía 1 que tengo ahí es de decisiones bajo condiciones de riesgo, algo que no hemos visto ahora. Si quieren, lo ven, no hay problema. Aquí son los ejercicios de riesgo y aquí es de incertidumbre. Todo lo que nos falta hacer, ¿no? Hoy lo que hemos visto ha sido de certidumbre. Así en ejercicios, digamos. La ayudantía de hoy, por ejemplo, la voy a subir. Ya la tengo grabada. Es lo mismo que hemos visto. Y la voy a subir. Es sobre certidumbre. ¿Ya? Pero ahora Ahí lo no, que... ahí, ¿Sí? ahí no hay incertidumbre, ¿no? Ahí, en esa plataforma. No, como te digo, la tengo que subir. La tengo que subir. La tengo guardada, grabada y encima la tengo esta también guardada. O la voy a tener, está siendo grabada. Y se las voy a Ahí, subir también. ¿Ya? Lo que les decía esto, repaso de probabilidad básica. Este documento lo escribí hace un año y no lo he terminado, pero es un extracto de lo que necesitan ustedes saber para el tema de decisiones bajo condiciones de riesgo. El anterior semestre se los di y de los 80 que iban a clase, digamos, solo uno lo leyó. Así que no espero que uno lo lea aquí también, quizás ninguno. ¿Ya? Pero bueno, léanlo, les va a servir para tener idea de lo que vamos a hablar. Fíjense, todo nace de la probabilidad para empezar, ¿no? Van a ver que esto es un repaso de probabilidad, por eso se llama así. Y luego le planta estadística y por último llegamos a investigación operativa, ¿no? Que es lo que vemos en la materia. Y aquí lo que hay es solamente estadística y más probabilidad que estadística. Probabilidad diría yo. Ya entonces búsquenlo, descárguenlo si quieren, lo leen y les va a servir para entender cuando hagamos árboles de 2 o más etapas. ¿Ya? Es cortito nomás. Ya. Nada más.